En este video voy a explicar cuál es el tema principal del cual habla la película. Y es precisamente por ese tema principal el cual hizo que a mí me gustara muchísimo. Spoiler alert, si si ya vieron la película o si aún no la han visto pero no desean verla, en este video voy a explicar todo lo que ocurre en ella basado en este tema. El tema principal del cual habla la película es un concepto propuesto por el psicólogo Carl Jung. Y ese concepto es el concepto de la sombra, the shadow. Lo voy a explicar brevemente para que entonces se entienda todo lo que voy a explicar acerca de la película en este video. ¿Cómo es que se forma la sombra? Básicamente la forma en que Carl Jung lo explica es que cuando nosotros nacemos como individuos completos. Somos una, somos un ser completo en el momento en el que nosotros nacemos. Tenemos nuestros errores, nuestras características, nuestra propia individualidad, tenemos nuestra propia personalidad, que es nuestra personalidad real, que es lo que él llamaba the self, o el ser real, o el ser yo mismo. Conforme vamos creciendo, desafortunadamente para el individuo, se comienza un proceso de socialización. Y ese proceso de socialización está, está infligido principalmente por la familia o por la cultura directa o por la cultura más aproximada al individuo. Todos esos aspectos de nuestra psique y todos esos aspectos de nuestro individuo que nuestros padres o que nuestra cultura considera inaceptables o considera que no deben de ser promovidos o que deben de ser rechazados. El niño, su función principal o su objetivo principal es el de sobrevivir. Entonces el niño desde muy pequeño entiende que con el objetivo de poder sobrevivir y con el objetivo de poder recibir el amor de papá y de mamá, tiene que deshacerse de todas estas cosas que ellos han considerado inaceptables. Su forma de hablar, su forma de expresarse, su tendencia a la violencia, su tendencia a no respetar las reglas. Ese es el proceso de socialización. En el, en el niño, entonces en ese momento se hace una separación, se hace un split. De hecho, uno de los personajes en la película, que es una psicóloga, explica ese split, explica esa separación. El niño entonces lo que hace es formar una segunda personalidad que obviamente se queda en nuestra parte subconsciente, empieza a formar parte de nuestro subconsciente. Y en esa parte, el niño va a poner todas esas partes que sus padres le han dicho que son inaceptables. Entonces él también comienza a rechazarse a sí mismo, comienza a rechazar todos esos aspectos de sí mismo que van a poner en peligro su supervivencia y que a él le han hecho creer que si no se deshace de esas partes, sus padres ya no lo van a amar. Hasta cierto grado, ese proceso de socialización es un proceso normal y es un proceso natural. La mayoría de las familias saludables lo hacen de una forma correcta para poder filtrar hábitos y actitudes que van a hacer que el niño no pueda progresar en la sociedad y que van a hacer que el niño no pueda adaptarse de una forma saludable a la sociedad. Entonces es un proceso normal, es un proceso natural. Desafortunadamente, como ocurre en muchísimas ocasiones, también tiene su lado tóxico y su lado negativo. Muchísimos padres, desafortunadamente por miles de razones, van a forzar a que sus hijos o su hijo o ese niño o esa niña la van a forzar o lo van a forzar a también a despreciar o a no aceptar o a desprenderse de partes de él o de ella
que no necesariamente son tóxicas. Desafortunadamente muchos padres no promueven la creatividad, muchos padres se sienten amenazados por el pensamiento independiente o se sienten amenazados por la individualidad de sus hijos. Entonces los padres van a forzar a que su hijo rechace esas partes que no necesariamente son tóxicas, que al contrario, muchísimas veces son los talentos innatos con los que nace el individuo, como lo explicaba, talentos musicales, talentos de creatividad, talentos de pintura, talentos de distintos aspectos. El defenderte a ti mismo, el defender tus ideas, el ser fuerte, el tener valentía. Hay muchas cosas que desafortunadamente, dependiendo de la cultura y dependiendo de la sociedad, esos padres o esa sociedad van a considerar inaceptables o van a considerarlas peligrosas, entre comillas, y no necesariamente lo son. Pero debido a que ese es el ambiente en el que ese individuo está creciendo, y dado de que su objetivo principal de ese individuo es poder sobrevivir y poder seguir recibiendo el amor de sus padres, todos esos aspectos que realmente son normales, que realmente son hasta saludables, desafortunadamente el niño lo que va a hacer es también rechazarlos. Y todos esos aspectos que él o ella ha rechazado van a parar ¿a dónde? A la sombra, van a parar a ese subconsciente. Entonces el niño comienza a desarrollar una personalidad que es aceptable para la sociedad. En un proceso normal y en un proceso natural, se convierte en un individuo saludable y en un individuo que es perfecto para la sociedad y perfecto para funcionar en la sociedad. Pero en el lado tóxico, en el lado como ocurre en la película Arthur Fleck, que es el personaje principal del Joker de Joaquín Phoenix, Arthur Fleck, pasa por ese proceso, pero pasa por un proceso, pasa por la versión tóxica de ese proceso. Desde muy niño él tiene que separar muchísimos aspectos de él mismo para poder seguir recibiendo el amor de su madre, que su madre era muy abusiva, y de sus tantos padrastros temporales que él tuvo. Entonces él aprendió que la única forma de que su mamá lo pudiera querer era permitiendo esa tortura y permitiendo esos daños y ese abuso que ella le ocasionaba. Entonces él crece con esa personalidad de siempre permitir que los demás lo atropellen, permitir que otras personas se burlen de él, tratar de complacer a otras personas, tratar de complacer a su madre. Y es muy, muy, muy claro que Arthur Fleck es ese tipo de persona. Cada vez que alguien lo ofende, cada vez que alguien lo golpea, cada vez que a alguien lo trata de hacer daño, le trata de hacer daño, él jamás se defiende, porque desde niño él así fue enseñado. Entonces él sufre muchísimo y la sociedad constantemente lo atropella y constantemente pasa sobre él y él no dice y no hace nada. Desafortunadamente, todos esos aspectos, su valentía, su coraje, su furia, su enojo, todo eso sigue ahí dentro de él. Pero en donde se encuentra todo eso, eso se encuentra en su sombra. Es muy claro para mí que ese es el tema principal de la película, dado que la primera escena que está en la película es una versión ah, de caricatura, es una versión animada del Joker, es como un capítulo de caricatura del Guasón, como uno de unos 3 4 5 minutos al estilo de Looney Tunes, que es de los Warner Brothers. Um, y durante esa escena, en el momento en el que el Guasón sale de la limusina y empieza a caminar empieza a caminar por la alfombra roja, él camina, pero detrás de él está su sombra. Y en algún momento su sombra empieza a tomar una vida propia y se empieza a separar del verdadero Arthur Fleck, se empieza a separar del Guasón. Entonces en ese momento la sombra empieza a tomar control del individuo. Ya no es el individuo el que está en control de la sombra. En la siguiente escena, cuando están en el camerino, la sombra se separa completamente de Arthur Fleck. Y la sombra hasta se pone el maquillaje del Guasón. Y ya se encierra a Arthur Fleck en el closet. Le roba su ropa.
Y en el momento en el que sale a escena en el programa de televisión, no es Arthur Fleck, no es Arthur Fleck el que sale a escena, porque él está en el closet. El que sale a escena, el que sale a dar el espectáculo, es la sombra. Es una metáfora. El escenario es el mundo, es la realidad alrededor. Y muchísimas personas, debido a que durante muchísimo tiempo esa sombra estuvo allí guardada, van a llegar momentos en la vida en la que esa sombra va a tener que salir y va a forzar su salida. Va a haber aspectos muy impactantes en la vida del individuo, que pueden ser, por ejemplo, el rompimiento con una pareja, la muerte de un familiar, el perder un trabajo, el sentirse desesperado porque no encuentra una salida a la vida, o una salida a todos sus problemas, o una resolución a sus problemas. Todos esos son eventos detonantes que son muy fuertes. Y cuando una psique o una mente no tiene la capacidad emocional o no tiene la capacidad o la resistencia para poder sobrellevar y poder salir de esos obstáculos tan fuertes en la vida, el individuo necesita energía, el individuo va a necesitar fuerza y va a necesitar valentía. Pero como toda esa valentía estuvo guardada en su sombra o estado guardada en su subconsciente, es ahí cuando entonces la sombra sale, que es precisamente lo que ocurre durante la primera película del Guasón. El Guasón llega a un punto de quiebra en el que el dolor, en el que el sufrimiento es tanto y es tan demasiado que él, su ser consciente, ese personaje que él ha mostrado durante toda su vida, ese Arthur Fleck, que es el hombre que permite que todos pasen sobre él, rompe completamente y ya no puedo resistir tanto dolor. Entonces en ese momento te das cuenta de que hasta la película lo explica correctamente. Hay dos personalidades. Es Arthur Fleck, que es el ser que él muestra hacia las personas, que es ese hombre noble, ese hombre débil, ese hombre que jamás expresa sus pensamientos, ese hombre que jamás busca lo que quiere, ese hombre que jamás expresa, que jamás defiende, que jamás se defiende a sí mismo. Ese hombre débil es una parte de su personalidad. Y después está la sombra, que es el Guasón, que es el Joker. Todos los aspectos que él ha sido forzado a rechazar de él mismo siguen ahí en su subconsciente. Entonces ese pequeño capítulo de caricatura al comienzo de la película es básicamente un resumen explicando lo que ocurre en la primera película del Guasón. Hay un evento tan, pero tan fuerte en la primera película que su personalidad normal ya no puede seguir existiendo. Y como es un evento tan fuerte, esa personalidad principal se quiebra. Y entonces la sombra es la que sale a la luz, la sombra es la que sale a defenderlo. Y esa sombra se le conoce como el Guasón, al menos en esta película. Ese es su lado oscuro o esa es su sombra que ha estado guardada por tanto tiempo. Entonces en ese momento el Guasón de repente es simpático, en ese momento de repente ya se expresa a sí mismo, ya baila, ya canta, ya cuenta chistes, ya va a la televisión, ya cumple sus sueños, cumple sus objetivos. Es esa parte tan fuerte, todos esos talentos que él ha estado rechazando y ha estado tratando de suprimir por tanto tiempo, por fin salen a la luz. Y Arthur Fleck, que es el hombre débil, pasa entonces a un segundo plano. Pienso que hasta las dos películas son una metáfora exactamente de esa misma separación. La primera película es completamente 100% el Guasón y esta segunda película es 100% completamente Arthur Fleck. La primera película es fuerte, es impresionante y es encantadora y la segunda película es débil, es
es débil, no se sabe defender por sí misma y a la gente no le agrada. Entonces las dos películas son exactamente una misma metáfora de la misma narrativa que ocurre dentro de la película, lo cual fue uno de los aspectos que a mí más me agradó. No siento que los escritores o que los productores lo hayan diseñado de esa forma, o a lo mejor sí, quién sabe si sí lo hicieron de esa forma y si esa fue su intención. Qué genios, es una maravilla. Si así esa también es una de las razones por las principales por las cuales me gustó muchísimo. En un proceso natural de... Entonces algo que explica Carl Jung es que el proceso natural no es ni ser el tú débil todo el tiempo, ni tampoco ser esa sombra todo el tiempo. El proceso natural que debe de ocurrir es el proceso que Carl Jung llama el proceso de individualización. El proceso de individualización es cuando nosotros, nuestro personaje que nosotros mostramos a la sociedad, ya sea ese hombre débil o esa mujer débil o ese personaje que hemos mostrado para poder encajar y poder recibir el amor de la sociedad, ya no es sostenible, ya no es suficiente para podernos llevar por la vida de una forma exitosa. Somos muy débiles o no somos lo suficientemente valientes, somos demasiado introvertidos, somos demasiado vergonzosos. Entonces lo que necesitamos es todos esos aspectos, todos esos talentos, toda esa fortaleza que nosotros hemos rechazado y que hemos puesto en nuestro subconsciente, necesitamos reintegrar todos esos aspectos y necesitamos volver a convertirnos en un individuo completo, así como éramos en el momento en el que nacimos. Nacemos y somos completos, la sociedad, nuestros padres, nuestra cultura, las ideologías modernas ocurren que se forme una separación y ocurre que muchísimos aspectos de nosotros los rechacemos por completo, independientemente de que realmente sean dañinos o no, o independientemente de que sean beneficiosos o no. Desafortunadamente, los seres humanos, tan imperfectos como somos, hemos creado una sociedad y hemos diseñado una cultura en la cual somos muy ineptos a la forma de poder discernir entre qué aspectos del individuo deben permanecer y qué aspectos del individuo deben de suprimirse. Desafortunadamente es el único modelo que tenemos hasta el momento. Pero entonces es cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos convertimos en adultos, que entonces nosotros tenemos que resolver esa situación. Y somos nosotros los que entonces tenemos que hacer ese proceso que la sociedad no nos pudo otorgar, ese proceso correcto de poder entender qué aspectos de nosotros, de nuestra sombra, realmente no debemos de volver a integrar y de veras dejar de lado, y qué aspectos de nuestra sombra realmente son beneficiosos. Nuestros talentos, nuestro pensamiento independiente, nuestra individualidad, nuestro, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros juicios, nuestras morales y nuestros pensamientos, todos esos son aspectos que para muchas personas durante su crecimiento fueron forzadas a rechazar. Su valentía, su energía y su pasión por defenderse ellos mismos, su autoestima, su cariño propio, su amor, todos esos aspectos son aspectos que demasiadas personas desafortunadamente tienen en su sombra. Entonces ahora de adultos, como ya somos débiles y como ya somos demasiados propensos y demasiado propensos a soportar daño y a soportar sufrimiento, necesitamos integrar esos aspectos de la sombra. Es el proceso de integración. Carl Jung explicaba que lo más saludable no es deshacernos de nuestros aspectos dañinos, sino reintegrarlos y convertirlos en fortalezas. Entonces unimos nuestra sombra con nuestro personaje o con nuestro ser que ha sido desarrollado por la sociedad, lo que él llamaba la persona o lo que llamaba el ego, que es el personaje que nosotros
hemos creado para poder encajar con la sociedad. Unimos los dos aspectos y entonces ya nos volvemos a convertir en un ser completo. Y es ahí precisamente donde el personaje Arthur Fleck pierde en la película. Porque él desafortunadamente lo que hace es cometer el mismo error que cometen muchísimas personas, que es 100% ser el personaje egotístico o el personaje que nosotros ponemos ante la sociedad en la segunda película, y en la primera película ser 100% la sombra. Los dos aspectos son incorrectos, los dos aspectos son insostenibles. Lo que él tenía que haber hecho era haber integrado ambas partes. De hecho, durante las dos películas, los momentos en los que a él le va mejor, los momentos en los que empieza a tener éxito, no es cuando es el Guasón y no es cuando es Arthur Fleck, es cuando por fin, por accidente, logra combinar las dos partes, es cuando mejor le va. Pero desafortunadamente, como su psique está muy dañada, desafortunadamente como sus emociones están fuera de control, le es imposible para él sostener esa unión. Entonces en la primera película su sombra toma control y entonces es la sombra la que lo obliga a hacer todos esos crímenes, a cometer todas esas cosas malas que hace durante la primera película. Y oh sorpresa, en la segunda película nos topamos con un 100% Arthur Fleck. Un hombre que es fácil de manipular, un hombre que no sabe cómo defenderse. A mí el personaje de Harley Quinn me parece fascinante en esta película, porque ella representa exactamente un microcosmo de toda la sociedad y de todo el daño y de todos los bullies que él ha tenido durante toda su vida. Harley Quinn no solamente es una mezcla de todas las mujeres con las que Arthur Fleck ha tenido interacción. Es su madre, es Harley Quinn, es su abogada, es la terapeuta que tuvo en la primera película, que era um, la trabajadora social. Entonces Harley Quinn representa todo eso. Entonces Harley Quinn lo que ama no es a Arthur Fleck. Harley Quinn lo que ama es al Guasón. Y ella misma lo dice en la película. No eres lo que yo pensé que eras. Yo pensé que eras el Guasón. Pero no eres el Guasón. Lo que eres es Arthur Fleck. Y ella no ama a Arthur Fleck. En el momento en el que ella se da cuenta de eso, ella simplemente se va. Y es ahí el error que comete Arthur Fleck. El error que él comete es ser el mismo. Y desafortunadamente ser el mismo, o ser en este caso no ser el mismo, sino ser la versión débil, la versión que la sociedad lo ha obligado a hacer. Porque él, esa versión que la sociedad lo ha obligado a hacer, no es el mismo. Sí, hasta yo mismo cometí el error. Yo confundí esa parte con su verdadero ser y no es cierto. Y todos en nuestra vida cometemos ese mismo error. Creemos que ese personaje que la sociedad nos ha forzado es nuestro verdadero ser y no es así. Y vamos por la vida con ese personaje a todas partes y permitimos que nos pasen por encima, permitimos que nos bullien, permitimos relaciones que nos hacen daño con amigos, con pareja, con padres, con vecinos, con amigos, con parientes, porque eso se nos enseñó. Se nos enseñó de que tenemos que sufrir, que tenemos que aguantar sufrimiento. Nosotros somos un Arthur Fleck. Arthur Fleck es la representación de nosotros como personajes y como personas en la sociedad. Ser esos niños buenos y ser esos niñas buenas, que no importa cuántos golpes nos den, no vamos a decir jamás nada. Entonces Arthur Fleck jamás busca ser el mismo. Jamás busca su aprobación. Durante las dos películas, él siempre está buscando la aprobación de la trabajadora social, la aprobación de la vecina de la que se enamora, la aprobación de otras mujeres, la aprobación de Harley Quinn, la aprobación de su mamá, la aprobación del público. Toda su vida gira alrededor
de buscar la aprobación de mamá y papá, la aprobación de, del señor Wayne hasta la primera película. Busca, hasta va y trata de buscar al que él cree que es su padre. Siempre está tratando de buscar aprobación de la sociedad. Él jamás ha dejado de ser un niño, él jamás creció como hombre, jamás creció como adulto y sigue siendo ese niño pequeño, sigue siendo ese ser falso que su madre y que la sociedad lo han obligado a hacer. En un proceso natural, en un proceso natural de individualización, nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que existe esa otra parte de nosotros y que tenemos que integrarla para entonces poder encontrar nuestra personalidad y nuestro verdadero ser y comenzar a sanar, comenzar a dejar de vivir en el pasado, dejar de ser niños psicológicamente y dejar de ser niños emocionalmente y regresar a ser quien realmente somos, integrar ambas partes. Y en el momento en el que integras ambas partes es cuando ya eres un ser completo. Ya la aprobación te la das tú mismo, ya el amor te lo das tú mismo. Ya no buscas el amor en otras partes, ya no buscas la aceptación en otras partes. Ya eres un ser completo. Cuando el ser humano está poseído por cualquiera de esas dos partes es cuando el sufrimiento ocurre. Por eso es que muchísimas personas, cuando permiten que su sombra tome poder de ellos, es cuando se convierten, cuando se dan al crimen, cuando se dan a las adicciones, cuando se dan a todas a todos esos comportamientos antisociales y todos esos comportamientos o hábitos dañinos para sí mismos. Pensamientos, depresión, ansiedad, no es más que la manifestación de una psique rota, la manifestación de la sombra, que aún sigue siendo rechazada y que no ha sido integrada completamente por el individuo. Por eso muchas personas se preguntan por qué esa persona sigue en esa relación tóxica, por qué esa persona sigue en esa relación dañina, por qué esa persona sigue en adicciones, por qué esa persona sigue por ese camino. Porque es una persona separada. Ya sea que sea esa persona débil que la sociedad lo obligó a hacer, o ya sea que sea esa sombra, todo viene a causa de esa separación. Y para mí, lo que Carl Jung daba a explicar es que la única forma de poder deshacerse de esos comportamientos dañinos es a través de esa unión. Es a través de volver a incorporar y de volver a integrar ambas partes. Una de las partes que más me gusta de la película es el momento en el que le otorgan su sentencia al Guasón. En el momento en el que le entregan su sentencia, es el momento en el que él finalmente es libre. Le dan su sentencia y en ese momento un coche bomba explota y se abren las puertas y se abre un camino afuera de ese juicio. La película es tan simbólica porque no solamente es un juicio para declararlo inocente o culpable, es un juicio social, es una representación de la crítica social. Él se ha puesto a sí mismo dentro de ese estrado, dentro de ese juicio. Él ha permitido que la sociedad lo juzgue, que la sociedad le diga si es inocente o si es culpable, que le diga si es gracioso o no es gracioso, que le digan si es atractivo o si no es atractivo, que le digan si es alguien útil o si no es útil, que le digan si es inteligente o si no es inteligente. Toda su vida él ha vivido en un juicio. Toda su vida él ha estado en el estrado. Toda su vida, desafortunadamente, por ser tan débil, siempre ha estado a la merced del juicio de otras personas. En el momento en el que le entregan su sentencia, Arthur Fleck va a morir. Y en ese momento,
Eso es exactamente lo que ocurre. Él vuelve a ser el Guasón. Arthur Fleck muere y el Guasón vuelve a renacer y sale a la superficie. Explota el jurado, se abre una salida y entonces el Guasón puede escapar. Y oh sorpresa, alguien ya lo estaba esperando para poder llevarlo a una ruta de escape en el coche y poder liberarlo. Desafortunadamente, como él está tan habituado a ser Arthur Fleck, él no se puede contener y vuelve a los mismos patrones de siempre. Y él mismo vuelve a encarcelarse. Él mismo decide no tomar esa ruta de escape. La película es tan obvia y es tan explícita. Él ya iba a escapar, ya lo iban a rescatar, pero él es incapaz de poder ser libre. Él es incapaz de poder aceptar la alegría, él es incapaz de poder aceptar una ruta de escape, él es incapaz de aceptar una vida nueva y él mismo escapa del escape, él mismo escapa de la libertad y él mismo vuelve a la prisión. Y la película es tan configurada de una forma tan precisa. La razón por la que él escapa de ese coche que lo iba a llevar a su libertad es porque él está pensando en Harley Quinn. Error. Está pensando una vez más en necesito la aprobación de esa persona, necesito la aprobación externa, necesito la aprobación de mamá, necesito la aprobación de ella. Y es lo que él hace. En vez de escoger su salvación, lo que hace es volver a escoger a Sir Arthur Fleck. Y va y la busca, y va y la persigue. Y la encuentra. Pero oh sorpresa, es en ese momento en el que ella le dice, tú no eres el Guasón, tú eres Arthur Fleck, y yo a esa persona no la amo. Y justo en ese momento me encantó tanto porque fue en las mismas, esa escena ocurre en las mismas escaleras que en la película anterior habían liberado al Guasón. Es tan representativo y es tan obvia la escena, es tan simbólica. Esas escaleras fueron las escaleras hacia su libertad, de su sombra. Y al mismo tiempo fue el mismo lugar, ese mismo lugar donde él mismo se volvió a poner en prisión. Porque en esas mismas escaleras, después de que Harley Quinn lo rechaza, en ese momento por detrás llegan las 4 patrullas, llegan todas las patrullas, y el Guasón vuelve a prisión. Pero ¿quién lo puso en prisión? No fue Harley Quinn, no fue la policía, fue él mismo. Él ya había escapado, él ya había sido libre. Pero desafortunadamente, como no había sido él integrado, él mismo vuelve a ponerse en prisión. Y no solamente es en la prisión real, en el mundo real, donde lo mandan al Asylum Arkham Asylum, a la prisión de los enfermos mentales en la película, sino vuelve a la prisión mental, vuelve a la prisión psicológica. Para mí la película fue escrita y fue construida de una forma tan peculiar que a mí me gustó muchísimo. Y aquí viene la escena final. Arthur Fleck ha rechazado completamente esa sombra. Ha rechazado completamente su Shadow. Ha rechazado completamente al Guasón. El Guasón es un arquetipo. Oh, sorpresa. Carl Jung fue el que también desarrolló los arquetipos. Y uno de esos arquetipos es el Guasón. A lo mejor en otro video lo explico con más detalle, pero el Guasón es un arquetipo construido por el inconsciente colectivo de todas las personas. El Guasón es el que en las cortes antiguas de los reyes y de los emperadores siempre se vestía, se maquillaba, bailaba, cantaba, contaba chistes y le contaba sus verdades al rey. Es el que iba
poner un cierto grado de desorden dentro de ese orden artificial que había dentro de la corte, de la corte real. Ese es ese arquetipo. Entonces Arthur Fleck no se ha dado cuenta de que él no es el Guasón, de que el Guasón es un arquetipo. Y el arquetipo es algo así como Spider-Man. Cualquiera puede ser Spider-Man. Cualquiera puede ser el Guasón. De hecho, fue una de las partes que a mí me gustó muchísimo de la primera película, que lo explica perfectamente. Cualquiera puede ser el Guasón. Cualquiera puede ser su sombra. Cualquiera puede convertirse, cualquiera puede dejarse gobernar por esa sombra oscura. Y desafortunadamente eso es algo negativo. También todos podemos dejarnos gobernar por esa parte débil de nosotros. Y las dos opciones son completamente incorrectas. No son beneficiosas. En la última escena, después de su sentencia, cuando ya ha vuelto a prisión y Arthur Fleck ha rechazado por completo su sombra, otro de los internos lo detiene y le dice: ¿te puedo contar una última broma? Y ocurre la broma más trágica. Ese otro interno ha estado mirando durante toda la película a Arthur Fleck. Y ese interno se ha dejado también poseer por el arquetipo del Guasón. Arthur Fleck ya no es digno del Guasón. Este nuevo interno lo es. Entonces ese arquetipo ya no está con Arthur Fleck. Entonces Arthur Fleck desafortunadamente debe de pasar a mejor vida. Y desafortunadamente eso es lo que ocurre. Este nuevo interno lo que hace es, no puedo ser tan explícito, pero básicamente se deshace de Arthur Fleck. Arthur Fleck cae al suelo. Y este nuevo interno, este nuevo paciente del hospital, comienza a reír como el Guasón. Y también entonces él se corta y vuelve, vuelve a ocurrir el mismo proceso. Él se convierte en el nuevo Guasón. Entonces creo que el último mensaje de esa escena, esa última escena de la película, el mensaje para mí es súper, súper claro. O tú integras tu sombra de una forma natural y de una forma normal, o tu sombra te va a forzar a ello. Y si tu sombra es la que últimamente toma control de ti, eso es lo que te va a llevar a tu destino final. Y eso es lo que te va a llevar a perecer. Lo que te va a llevar a ya no existir. Es una película para mí muy inteligente. Es una película para mí súper estructurada. Es una película súper bien hecha. Y estoy de acuerdo con las críticas que he leído, con los otros videos que he visto acerca de la película. Sí, desafortunadamente peca de ser demasiado artística. Y, y el mensaje desafortunadamente sí es demasiado críptico, demasiado simbolismo. No es tan explícita, sino todo es muy oculto. Es una parábola, son demasiadas metáforas. Entonces sí, desafortunadamente entiendo por qué no tenga ese atractivo comercial que tuvo la primera. Pero para esos pocos a los que nos encantan ese tipo de películas y nos encantan los acertijos y nos encantan cómo funciona la psicología humana, es un deleite espectacular. Y también he leído, también he visto varios videos en los que a las personas les encantó la película. Entonces yo
Espero poder haber aportado mi grano de arena y espero poder haber aportado una explicación más sólida acerca de cuál es el tema principal de la película. Y al mismo tiempo también aproveché la oportunidad para poder explicar acerca de uno de los conceptos y de las filosofías que más ha impactado o me ha impactado a mí como individuo y que me han ayudado a crecer muchísimo como persona. De nada nos sirve ser débiles, de nada nos sirve soportar los golpes y de nada nos sirve humillarnos a nosotros mismos, pero tampoco de nada nos sirve convertirnos en esa sombra y de nada nos sirve convertirnos en algo malo. Ninguna de las dos formas es correcta. Tenemos que encontrar un balance y tenemos que encontrar un punto medio para poder ayudarnos a nosotros mismos primeramente como individuos y después que nosotros estemos completos como individuos poder entonces ayudar a la sociedad. Ese es el objetivo principal. La sociedad no es la prioridad, el individuo no es la prioridad, ninguno de los dos es la prioridad. La prioridad es la relación sana y el convivio sano entre los dos. Necesitamos encontrar un balance, necesitamos encontrar una forma saludable en la que el individuo y la sociedad puedan llevarse sin que uno obstruya al otro y sin que uno aplaste al otro, que es lo que desafortunadamente ocurre en la vida de este personaje, Arthur Fleck. La sociedad, debido a que él es muy débil, lo pisotea y le pasa por encima. Y no es hasta que lo quiebran y no es hasta que llega a su punto de quiebra que su sombra sale a relucir. Es una metáfora por lo que ocurre todos los días en todas nuestras sociedades modernas. El individuo lo enseñan a ser demasiado débil y el individuo en algún momento quiebra. Y desafortunadamente en el momento en el que el individuo quiebra, su sombra, su sombra sale a rescatarlo. Y desafortunadamente esa sombra, desafortunadamente lo va a hacer de una forma dañina para la sociedad. Nosotros como individuos tenemos esa responsabilidad, al menos Carl Jung así lo explicaba y al menos yo también así lo entiendo, yo también así lo creo. Tenemos la responsabilidad de nosotros completarnos como individuos. Primeramente para nosotros, para que nosotros ya no suframos y para que nosotros ya no tengamos que seguir soportando cosas que no debemos de soportar. Y solamente a través de ese proceso de individualización, ese proceso de integración de ambas partes, haciéndolo de una forma saludable y haciéndolo de una forma constructiva, es la única forma en la que vamos a poder completarnos y encontrar la satisfacción que estamos buscando como individuos. Para mí no hubo un mejor momento para que esta película saliera que en el momento en el que estamos ahorita. En ese momento estamos. La sociedad está muy, muy en conflicto con los individuos. La sociedad está muy, muy en conflicto una con otra. Y es debido a ese conflicto que nosotros tenemos como individuos, que la sociedad también está en conflicto. Y la única forma en que podemos llegar a un acuerdo es integrando ambas partes. Ese caos, esa separación interna está ocurriendo también en la sociedad. Entonces tenemos que volver a integrarnos como individuos para que también podamos volver a integrarnos como sociedad. Entonces para mí el mensaje de la película es extraordinario. Para aquellos que pudimos entenderlo y para aquellos que pudimos verlo, siento que también es mi responsabilidad pasar el mensaje, para que entonces podamos entender y podamos aprender el uno del otro y podamos llegar a donde tenemos que llegar, a una armonía, a un convivio saludable y poder integrarnos saludablemente todos juntos y ayudarnos todos juntos y no estar ya lastimándonos el uno al otro. Necesitamos encontrar la paz y necesitamos encontrar la armonía.
Créanme, no queremos terminar como el Guasón y créanme, no queremos terminar como Ciudad Gótica. Es tan, es tan impresionante y al mismo tiempo es tan risible que una película de cómics sea el medio por el cual nosotros hemos tenido contacto por primera vez de una forma comercial a ese, a ese tema, a ese aspecto que al menos yo siento que es el que nos está llevando y nos va a llevar a sanar como mundo, a sanar como sociedad y a sanar como cultura a través de este personaje, a través de una película de cómics. La película en sí mismo, el proceso en sí mismo, es la reencarnación de ese arquetipo. Es un guasón, es una broma, es un chiste. Y siento que no hubiera forma, que no hubiera habido alguna forma más perfecta de que sanáramos y de que encontráramos ese mensaje. Si no es que a través de ese arquetipo, si no es que a través de esa broma. Es una broma muy divertida y al mismo tiempo es una broma muy real y es una broma muy seria. Pero si sabemos tomar el mensaje y si sabemos tomar lo que nos está tratando de enseñar, vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar unión y vamos a encontrar armonía. Dejaremos de estar separados y volveremos a ser esa unión que siempre fuimos desde un principio. Muchísimas gracias. Espero que los temas hayan sido bien explicados, espero que mi explicación haya tenido sentido. Una vez más les pido su colaboración y su ayuda. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa, cualquier duda que hayan tenido acerca de lo que expliqué, si algo no se entendió, si necesito explicar algo de alguna otra forma, todos esos comentarios pónganlos en la parte de abajo, denle su manita arriba. Si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse. Muchísimas gracias por el tiempo que me ofrecieron y espero que tengan un excelente día. Y vuelvan a convertir en individuos. Que les vaya muy bien.